Con la venia del señor Rector Nacional de la Universidad Católica Boliviana San Pablo, señoras y señores, sean todos bienvenidos. Muy buenas tardes. Gracias por su asistencia a este homenaje a Mario Frías Infante, humanista, traductor y periodista. Saludamos a las autoridades que presiden este acto. Magnífico señor Rector Nacional de la Universidad Católica Boliviana San Pablo, Reverendo Padre José Fuentes Cano. Distinguida señora Rectora de Sede La Paz, doctora Jimena Pérez Arenas. Señora Directora del Departamento de Cultura y Arte, doctora Alejandra Chazuconitzer. Distinguido don Mario Frías Infante, gracias por su presencia. Un saludo a la señora Directora Académica de Sede La Paz, Yolanda Ferreira Arza. Saludo al señor Director Administrativo Financiero, Raúl Boada Oporto. Distinguidos señores decanos, directores de departamento, distinguidos señores miembros de la Academia Boliviana de la Lengua, señores miembros de la Sociedad Boliviana de Estudios Clásicos, distinguidos señores miembros de la carrera de Literatura de la Universidad Mayor de San Andrés. Saludamos también a los estudiantes que nos acompañan en esta tarde, representantes del Comité Representativo de los Estudiantes. Un saludo a todos y cada uno de los comunicadores, periodistas, historiadores que hoy nos acompañan. A la distinguida familia Frías Infante, gracias también por su presencia. A toda la comunidad, sean bienvenidos. Damos inicio con este importante homenaje. Para ello, invito al doctor Libardo Tristancho, docente del Departamento de Cultura y Arte de Sede La Paz de la Universidad Católica Boliviana San Pablo. Buenas tardes, distinguidas autoridades, don Mario Caléspera. Buenas tardes a todos los presentes. Voy a tener el honor de dirigir unas palabras a don Mario, que ha sido mi maestro, mi tutor, mi mentor, amigo de muchísimos años atrás, y que hasta el día de hoy nos une una amistad muy fuerte. Y quiero decir que lo que he escrito ha salido del corazón por cómo yo lo veo a él y cómo yo entiendo lo que él ha hecho acá en Bolivia. Encuentro, bajo una mirada gatillada desde Foucault, que la cura sui, de la que se hablaba antiguamente, es una forma de saber en cuanto cuidado de sí mismo. Es un saber desde el que la persona se cuida a sí misma bajo ciertos métodos, técnicas, principios que cada uno se impone en la búsqueda del conocimiento de sí y que por lo general generan metanoias, conversiones. Cuido de mí para conocerme a mí mismo. Este cuidado de sí ha tenido muchas técnicas, como el silencio de los pitagóricos, el encuentro del alma con el espejo de sí misma, la obediencia a un superior, la mortificación del cuerpo o la revisión de lo que se ha hecho para juzgar si se ha obrado en conformidad con los principios autoimpuestos. Es decir, un examen de conciencia que, como dice Séneca, siempre debe hacerse en la noche antes de dormir y cuando la mujer ha dejado de hablar. Dice Séneca, no yo. También hay una forma de cura sui en la que me quiero centrar: la escritura. Esta es una manera, una técnica de cuidado de sí mismo que sigue siendo una forma de ir tras el saber, tras el conocimiento. Séneca afirma que hay personas que pueden sobrellevar las vicisitudes de la vida con templanza y fortaleza, sin que su alma se perturbe, pero hay otras que no pueden. No tienen la fuerza suficiente, necesaria, y caen ante la adversidad. Estas personas necesitan que otras las ayuden, y es bueno dejarse ayudar. Sin embargo, aquellos hombres o mujeres que se erigen como maestros o guías deben ser idóneas y tener la palabra precisa, exacta, para ayudar a otra persona. Ahora bien, no siempre los maestros están vivos, muchos han muerto, dejando su propio pensamiento en cartas o libros. Son estos fuentes a los que se puede acudir cuando se necesita una voz amiga que nos dé la fortaleza que requerimos, que nos muestren los caminos que han seguido y nos presenten luces. Sloterdijk afirma que los textos son misivas que han dejado otros en el pasado para amigos del futuro.
La escritura es un cuidado de sí, no solo porque el que escribe puede manifestar lo que piensa y lo que vive, sino porque escribe para otros, quienes podrán leer y darse herramientas para conocerse. San Agustín de Hipona escucha un canto, el canto de unos niños, que decía: tole leye, toma y lee. Corre, encuentra las Sagradas Escrituras y todas las fibras profundas de su alma se sacuden ante lo dicho por San Pablo. Hay una metanoia. El cuidado de sí está vinculado entonces con el cuidado de los otros. La escritura, en cuanto a técnica o tecnología del yo, del cuidado de sí mismo, es un puente para el cuidado de los otros. Cuando se lee el texto de un gran maestro, según los filósofos estoicos y epicúreos, se debe buscar una máxima que ayude a la regulación de sí mismo. Esta máxima hay que repetirla y escudriñarla para entender lo que nos quiere decir y de esta manera tener una herramienta que nos prepare frente a la adversidad y fortalezca el espíritu. No se trata de leer por leer. Hay que encontrar buenos autores y adentrarse en sus máximas, las que ayudarán en el cuidado de sí mismo. Como dice Séneca en su segunda epístola: así pues, lee siempre autores reconocidos y si en alguna ocasión te agradare recurrir a otros, vuelve luego a los primeros. Y cuando hubieras examinado muchos, escoge uno para meditarlo aquel día. Aquí entra a juego la meditación. Aquellas máximas encontradas en los autores que se leen o en aquello que se escribe sirve para volver a ellas cada vez que se necesiten. Hay que tenerlas en la memoria y traerlas al diario vivir como un entrenamiento constante y de esta manera encontrar la conducción de sí mismo. Por esta razón los antiguos estoicos aconsejaban no pasar de libro en libro, sino quedarse en uno el tiempo suficiente hasta encontrar aquellas directrices que ayudan al encuentro consigo mismo. Estas máximas encontradas en los libros nos permiten conversar con los autores, meditar desde lo que afirman, pues quienes escriben nos muestran su rostro y descubren su ser por medio del lenguaje. Se conversa por medio de la escritura y la lectura con alguien que nos puede ayudar a encontrarnos y conducirnos, a autogobernarnos. Estas conversaciones son fructíferas en tanto se incorporan como ejercicios cotidianos, pues ninguna técnica rinde fruto si no se ejercita. La asquesis es el ejercicio de aquello que hemos tomado como una máxima y que, repito, deben ser tenidas constantemente en la memoria y traídas cada vez que se necesiten. Empecé hablando del cuidado de sí desde la técnica de la escritura como una forma de deseo de saber, de un tipo de cura sui, cuidado de sí, que ayuda al conocimiento de sí mismo. Lo que se deben estar preguntando es, ¿qué tiene que ver esto con lo que nos convoca hoy? Pues pienso que todo. Don Mario Frías Infante, permítame decirle, sin temor a equivocarme, usted ha sido un hombre que se ha preocupado por el cuidado de los otros. Ha sido un curador, un cuidador. ¿Cómo ha cuidado don Mario de los otros? La vida íntegra de don Mario la ha dedicado a traernos al presente las obras de grandes poetas y filósofos de la antigüedad. Su escritura en las traducciones realizadas adaptadas al contexto latinoamericano han sido una constante interpretación, un decir renovado de lo que Homero, Platón, Sófocles, Séneca, entre otros, dejaron como misivas a amigos del futuro. Traducir es un acto del decir que interpreta lo que otro ha pronunciado para que quienes no puedan comprender lleguen a la comprensión de lo dicho. En cada traducción realizada por don Mario hay un decir renovado que permite nuevas comprensiones a quienes nos acercamos por medio de la lectura. Por ejemplo, la Ilíada, la Odisea, el Critón o la Apología es una herramienta que puede llegar a ser una hermenéutica de sí, en tanto nos trae a la mano pensamientos que nos invitan a meditar. No hay que perder el horizonte de la tarea monumental que ha realizado don Mario en Bolivia. Decir que solo ha traducido es simplón. Él nos ha tendido un puente con el pasado, logrando que éste se vuelva presente. Nos ha permitido conversar con grandes y subiéndonos en sus hombros hemos podido rescatar frases, ideas, máximas, filosofías que están en constante disposición para el crecimiento personal. Su tarea ha sido la de ofrecer la posibilidad de encontrar en las líneas traducidas herramientas para el cuidado de nosotros mismos a partir del sentido y significado de los pensamientos profundos de grandes pensadores. Nos ha permitido el ejercicio cotidiano del encuentro constante con la lectura de los grandes clásicos. Nos ha demostrado con su propia vida que el deseo por el saber es algo establecido en la naturaleza humana y que siempre es una búsqueda constante. Como decía Aristóteles al inicio de la metafísica, pantes anthropoi, tu eidenai, oregontai, phisei. Todos los hombres
desean saber por naturaleza. Lo que nos deja don Mario es la posibilidad constante de encontrarnos con verdades siempre antiguas y siempre nuevas que sobrepasan a Cronos y se depositan en Kairos, en la oportunidad de tomarlas e incorporarlas en nuestras vidas. Don Mario, legeis alece, caiper ec macru chronu, dices verdades de tiempos antiguos. Su preocupación en el estilo de la traducción, en la finura del decir, en la ubicación de cada palabra con el sentido más pertinente, es la obra de un cuidador, de alguien preocupado por el otro y el encuentro con la lectura. Es la obra de una persona que quiere que su decir permita abrir puertas a la metanoia, a la transformación, porque sabe perfectamente que la palabra es performativa. Gracias, don Mario, por todo lo que ha realizado, por sus horas entregadas al cultivo del espíritu, por cuidar de los otros, por negarse a permitir que lo valioso de la letra muera, por acercarnos a lo terrible de los cíclopes, quienes no tenían ágora, por enseñarnos que la vida en el Hades solo es permanecer en las sombras, por develarnos que Edipo buscaba la verdad, pero a la vez le daba la espalda, por transmitirnos la pasión por lo que se ama. Gracias porque hemos tenido la fortuna algunos, no solo de ser sus alumnos, sino sus amigos, porque con paciencia y devoción formó a un grupo de hombres y mujeres que hemos visto en el griego y el latín un océano abierto a la navegación en donde nuestras almas se han desbordado. Gracias por ser más que un filos, un filaques tesiges. Termino con una frase de Séneca en este hermoso y merecido homenaje que le rendimos a usted, don Mario. La gratitud no es solo la mayor de las virtudes, sino la madre de todas las demás. De todo corazón, gracias. Muchas gracias. A continuación vamos a escuchar palabras en representación de toda la familia y para ello invito a la señora Marisol Frías. Reverendo Padre José Fuentes Cano, Rector Nacional, señora Jimena Pérez Arenas, Rectora de la Sede de La Paz, Alejandra Chazuco Nitzer, Directora del Departamento de Cultura y Arte de La Paz, Libardo Tristancho, docente y proyectista de diplomados del Departamento de Cultura y Arte, familia y amigos. Es un honor para mí poder decir estas palabras a don Mario Frías Infante, mi padre. Agradezco especialmente a Alejandra y a Libardo por esta iniciativa impulsada desde el gran aprecio que sienten hacia él y por haberme hecho parte de este homenaje. Seré breve por no falta de ideas, sino porque las emociones no dejarán que me prolongue por mucho más en este tributo. Y es que esta tarde quiero referirme a don Mario no como el intelectual o el lingüista o el escritor, sino como el ser humano, el padre, el abuelo, el amigo. Ese ser a quien cuando niña empecé a admirar por su parecido, según yo, con Dios, por su templanza, su paciencia y sobre todo su infinito amor. Un amor en el que me sentí arrullada a lo largo de mi vida, en las buenas y en las malas, en mis logros y en mis derrotas. Un padre a quien definitivamente honraré siempre. Quiero también destacar en don Mario al ser humano con muchas cualidades positivas más que negativas. Perseverante, meditativo y callado, consecuente y definitivamente mesurado en sus apreciaciones, fortalecido por los años, por las dificultades, las tristezas y las alegrías y por sus inalterables valores a los que se ha aferrado sin flaquear. Don Mario también es esposo. Don Mario y doña Nora, como muchos los conocen, son una pareja que en los profundos contrastes han encontrado la forma de permanecer unida a lo largo de 60 años de matrimonio, ininterrumpido, aportando cada uno a su manera con la unidad de la familia a través del amor y el desprendimiento filial. Don Mario es el abuelo incondicional, el apoyo y refugio, cómplice y consejero por excelencia, ángel de la guarda en vida. Muchas veces ha tenido que ser el puente entre mi hija Paula y yo, dejando su sello de amor en sus nietos Paula, Karina y Juan Carlos también. Hablar de don Mario es también reconocer en él su gran sentido del humor,
un humor fino, de altura, con el que tantas veces arrancó una sonrisa y hasta una carcajada en una clase magistral, en reuniones familiares y entre amigos. Don Mario, aunque no de muchos amigos, es indiscutiblemente el amigo incondicional de la palabra justa y amable, de la reflexión y la prudencia. Leal a Homero, a Aristóteles, a Sófocles y a muchos otros, con quienes lo vi sosteniendo incansables y profundas charlas sobre lo divino y lo humano. Me enseñaron que la amistad trasciende por el tiempo y desafía el espacio. Papá, por esto y mucho más, agradezco tu vida, tu historia y tu testimonio. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación vamos a escuchar una interpretación musical y para ello nos va a deleitar la pianista Alexandra Crespo, Claro de Luna de Ludwig van Beethoven. Muchas gracias. A continuación, invito a la señora directora del Departamento de Cultura y Arte, doctora Alejandra Chasukonitzer, quien va a hacer una lectura breve de la hoja de vida de nuestro invitado especial. Muchas gracias, buenas tardes. Al estudiar literatura clásica en el Instituto de Humanidades Clásicas de Córdoba, Argentina, Mario Frías Infante eligió navegar esos mares que, superando peligros y aventuras, acaban llevándonos a Ítaca, la tierra del retorno, el lugar de los anhelos, el hogar de Odiseo, conocido también como Ulises. Y alcanzar Ítaca es conquistar la naturaleza profunda de la épica. Es una travesía maravillosa, pero nada sencilla, lo sabemos. Como si esto fuera poco, y vencidos con éxito sus estudios en humanidades, don Mario Frías se adentró en otro territorio complejo, aunque extraordinariamente atractivo, la lengua y su densidad, y obtuvo el posgrado en lingüística española en México. Estudiar las nervaduras del lenguaje y conocer el íntimo mecanismo de nuestro medio de comunicación requiere el amalgama de una sensibilidad particular, así como de una rigurosidad científica, casi matemática. Y don Mario posee ambas cualidades que lo han llevado a destacar en áreas que en este siglo XXI nos parecen misión imposible.
traducir del griego al español obras fundamentales, fundacionales e imprescindibles, como la Odisea, la Apología de Sócrates, el Critón, el Ión o de la poesía, Edipo Rey y Antígona. Casi nada, ¿no es cierto? Pero a nuestro respetado y querido homenajeado no le basta la enigmática severidad del griego y se lanza de lleno a la dulzura del latín, traduciendo al español de Senectute y de Aniquitia de Cicerón y la Epístola ad Pisones de Horacio. En otras palabras, ha penetrado el corazón mismo de las lenguas y de las literaturas clásicas, y en ese viaje nos ha legado verdaderas joyas que atesoramos quienes sabemos apreciar su labor de vida, su dedicación, su inmensa pasión por compartir con generosidad sus conocimientos, no solo como traductor, sino también como educador, ya que fue profesor de varios colegios en La Paz y catedrático de latín y griego y lengua y gramática españolas en la Universidad Mayor de San Andrés. También aquí, en nuestra Universidad Católica Boliviana San Pablo, ha enseñado lenguas clásicas en el Departamento de Cultura y Arte bajo la dirección de su visionario director, maestro Carlos Rosso. Uno diría que hasta aquí cualquier no tan vulgar ser humano habría alcanzado la cima de sus logros. No habría que esforzarse más en nada. Sin embargo, acostumbrados a los rigores de la épica, don Mario trabajó además con dedicación, inmensa responsabilidad y gran profesionalismo como periodista y director de los principales diarios del país: Última Hora, La Razón, La Prensa y Presencia. Mario Frías Infante es académico de número de la Academia Boliviana de la Lengua, donde fue vicedirector y director. Tomó posesión el 17 de noviembre de 1978 con el discurso titulado Franz Tamayo y el arte lírico de Horacio. Le respondió en nombre de la corporación el poeta Armando Soriano Badani. Actualmente es vicepresidente de la Sociedad Boliviana de Estudios Clásicos y ha sido distinguido con premios a la cultura y al mérito. Entre sus publicaciones, además de las mencionadas traducciones, están Gramática Castellana, que es un texto escolar, Gramática Castellana Estructural, 2 tomos, también un texto escolar, Carpeta de Ortografía, nuevamente 2 tomos, y un diccionario de sinónimos. Una nota personal que ya destacó Marisol y que considero que además de todas estas victorias titánicas, y nunca mejor dicho, don Mario tiene un logro personal que lo distingue de manera especial y que él supo cultivar. Una familia amorosa, con esposa, hijos, hijas y nietos que lo admiran, lo adoran, lo respetan. Por esta vida de servicio al humanismo, a la literatura, a la enseñanza, a la comunicación, por esta vida de profundo compromiso con el estudio que permite tender puentes entre el pasado y el presente, pido a nuestra rectora de sede, doctora Jimena Pérez Arenas, que se acerque a entregar la placa con la que distinguimos y honramos a Mario Frías Infante. Por favor, nos ponemos de pie para ser testigos de este emotivo momento. Es un honor para la Universidad Católica Boliviana brindarle a don Mario esta placa que es símbolo realmente de todo el cariño, de todo el trabajo que usted merece, y realmente muchas felicidades, ¿no? Por favor, nos vengamos acá.
Muchísimas realmente, gracias, muy amable. y con mucho cariño. Nunca me han aplaudido tanto como Y seguramente la audiencia está muy preparada para escuchar las palabras de un gran hombre que ha promovido toda esta cultura en todo este tiempo en nuestro país. Permítannos invitar a don Mario Frías Infante. Jairete, filoite, caifila y pantes. Por si alguien no entendió, voy a indicar el saludo que he querido darles, diciéndoles que estén felices, que estén alegres, amigos y amigas todos. El saludo que solían realizar los griegos. Y luego a la universidad, Eucharistópoli, muchas gracias, muchas gracias. Muy agradecido como estoy y conmovido ante este acto que realmente me llena de una satisfacción enorme y de un agradecimiento sin límites. No voy a hablar de Homero, no voy a hablar de las obras clásicas las que me he ocupado con una disertación de tipo académico. Más bien quiero compartir con ustedes algunos aspectos de mi vida, que ya está bastante larga, que creo que pueden ser interesantes, sobre todo para que la juventud también tenga el incentivo de hacer algo en la vida, de tener alguna pasión. Tener pasión por algo es sumamente importante, porque el ser humano, si no tiene una pasión, creo que lleva una vida oscura, una vida que en realidad no deja nada. En primer lugar, yo tengo que agradecer al Patergemón, Ointois Uranois, Pantocreta, Panton, Kai, Oratón, Kai, Aoratón, al Padre nuestro que está en los cielos, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Y lo digo porque en realidad de joven yo había pensado orientar mi vida por diversos caminos. Había pensado en ser médico, en ser ingeniero y no sé qué más. Pero después la vida me llevó por otros caminos. Es decir, yo quería trazar seguramente una senda para mi vida, pero Dios me trazó otra senda muy distinta a la que yo había pensado, y una senda en la cual realmente he tenido grandes satisfacciones, y lo más importante, creo, en todos los años de mi vida, haber hecho algo que es muy importante en favor de los demás. He ido por diversos caminos. Nunca había pensado dedicarme a la docencia. Eso no estaba en el plan que yo había trazado para mí mismo. Y sin embargo, he trabajado en la docencia, tanto en colegios como en la universidad. Nunca había pensado a trabajar en periódico. No soy periodista. He trabajado en periódico no por profesión, sino por accidente. Tampoco estaba en mis planes. Nunca había pensado ser traductor del griego y del latín. Si alguien me hubiera dicho alguna vez que iba a traducir Homero, la Ilíada y la Odisea, hubiera pensado que estaban tomándome el pelo. Y sin embargo he traducido.
Y he traducido no para mí, he traducido para el público boliviano y el público latinoamericano, poniendo, como ya dijo Libardo, un especial interés en el castellano que se habla en América, distinto, con ciertas particularidades que distingue dialectalmente al español peninsular. Y eso porque al traducir una obra de esta naturaleza del griego, especialmente en Homero, de un griego que no se habló, era un griego poético, un griego épico, y que nunca se había hablado, muy lejano, con particularidades que lo hacían muy diferente al griego normal, al griego clásico, como de Platón, de Aristóteles, de Sófocles, etc. Al traducir de ese griego tan antiguo al español, había que cuidar mucho que el lector latinoamericano, el lector boliviano, tuviera menos, disminuyera la distancia de aquel griego distinto hacia el español lo más que se pueda. Y si una traducción, pensaba yo, estaba en un español que no es el propio, no es el nuestro, entonces no se había logrado íntegramente ese propósito de poner al alcance del lector aquellas obras distantes. Hay que tener en cuenta que el idioma, una palabra que viene del griego, idios en griego es lo propio, lo personal, lo intransferible. Y el idioma es algo tan propio de la persona. Por eso se dice de lengua madre. El idioma es en realidad, entre lo mucho que se puede decir de él, aquello que distingue completamente al hombre de los demás seres de la escala soleil. El hombre, no sé si está bien dicho, pero con la palabra se hace hombre o es hombre por la palabra. Inclusive podemos ir más allá en el Evangelio de San Juan, donde empieza hablando de la palabra, del logos. Es decir, que la segunda persona en la Trinidad es el logos, la palabra. Entonces la palabra requiere un culto y un cuidado especial. Por eso también en mi vida he dedicado el trabajo a la palabra, a nuestro idioma, al español, a conocer y enseñar su estructura, tanto sintáctica como morfológica. Enseñar a jóvenes, a niños y jóvenes en realidad, a utilizar los recursos de ese sistema que se llama lengua española para poder expresar mejor pensamientos, sentimientos, etcétera, aprovechando esos recursos lo más que fuera posible. Mucho más podría hablar y decir de estas mis experiencias. Solamente digo que ya en la última etapa, que es normal que el ser humano, de niño, de joven, mire hacia adelante con muchos planes. Y a partir de cierta edad, uno mira hacia atrás, el tiempo vivido. Y lo digo con toda sinceridad, el tiempo vivido para mí me deja satisfecho. Errores se cometen. Todos hemos cometido errores, todos hemos muchas veces hecho lo que no debíamos hacer, que si volviésemos a vivir no haríamos, pero al menos yo siento que en el balance lo positivo en mí supera a lo negativo, y eso me llena de una satisfacción, sobre todo en el aspecto al que me refería antes,
de haber sido útil a la sociedad. Creo que estoy dejando un legado que ojalá pueda ser aprovechado por las nuevas generaciones, que es el acercamiento a las obras clásicas, a esas obras que son trascendentes, esas obras que llegan a la esencia misma del ser humano y que son un modelo. Por eso, cuando uno lee la Ilíada y la Odisea, se reconoce a sí mismo en los personajes y reconoce a otras personas, tanto en lo positivo como en lo negativo. Tenemos el heroísmo, tenemos la fidelidad, pero también la infidelidad. También el hombre como Aquiles, que con la cólera, la ira, comete grandes excesos hasta el extremo de la crueldad. Pero en ese mismo hombre lo vemos al final, cómo se enternece y cuando trata con Príamo, saca toda esa ternura que tenía dentro. Y así vamos encontrando a las diversas personas y conociendo en ellas precisamente aquello que nos enseña, aquello que nos da Homero, que nos dan las otras obras. Lo mismo ocurre con Edipo Rey, con Antígona. Tan actuales estas obras, por ejemplo, el caso de la Ilíada, es interesante su actualidad. ¿Qué hace Aquiles frente a la situación en que se encuentra? Agamenón el poderoso abusa de él utilizando su poder. ¿Pero qué hace Aquiles? No podía enfrentársele militarmente a Agamenón porque estaba en condiciones muy inferiores. ¿Y qué hace? En realidad se retira, una especie de huelga, un retirarse, un apartarse. Y eso no se da actualmente. No estamos viviendo nosotros esa situación en nuestro país y en todo el mundo, en realidad, en diversos sitios. Un recurso que ya existía en la Ilíada, que no es nada nuevo. Solamente faltaba que en la Ilíada hubieran aparecido esos gritos que se utilizan actualmente: venceremos, venceremos, en fin, que van propagando por ahí. Y así como eso hay muchísimos otros aspectos, muchas otras cosas que tienen plena actualidad. En el campo de la literatura, todos los recursos literarios de la Odisea son recursos que se utilizan actualmente. El narrador, las diversas posibilidades del narrador, al final gran parte de casi todas las aventuras de Odiseo se conocen no por el narrador Homero, sino por el propio Odiseo. Es decir, el narrador es uno de los personajes más importantes. Y esos recursos se utilizan actualmente en la literatura, en el cine, en fin, en otras circunstancias. Ese es el gran valor de las obras clásicas, y por eso digo, el poner estas obras al alcance de los bolivianos me parece que es algo importante, y ojalá que en los colegios, no sé cómo estará ahora la nueva malla curricular que está dando que hablar, pero me temo que no esté la Ilíada, la Odisea, las obras clásicas, que no esté el Quijote, etcétera. Es muy probable que no esté, y es una pena. Y para mí, a mi modo de ver, es una gran injusticia, porque se está privando de un derecho a los estudiantes, a las futuras generaciones, de formarse mejor a través de estos instrumentos, de estos recursos extraordinarios que tenían. A lo largo de mi actividad como profesor y también como director de periódico, he tenido una serie de anécdotas interesantes. Me voy a referir a alguna de ellas. Ocurrió en cierta oportunidad
siendo director de periódico, se produjo una invitación del ministro de Gobierno a directores de prensa, y cuando entramos ahí, yo entré rodeado de mis colegas, y el ministro, que era bastante temible, el ministro de Gobierno, se retira de su escritorio y viene directamente hacia mí y me dice: qué honor tenerlo aquí, profesor, y me da un abrazo. Me dice: usted ha sido mi profesor en el curso básico de la universidad. Entonces mi reacción fue preguntarle cómo le fue, y felizmente él me dijo: yo siempre he sido bueno para todo. Entonces pude tomar asiento con tranquilidad. Ocurrió no hace mucho que un expresidente de la República, creo que fue invitado, pero me parece que no podía venir, que fue mi alumno, tanto en colegio como después en la universidad. En la universidad fue mi alumno de latín y tuvo dificultades. Y en un escrito que sacó no hace mucho con cierto carácter autobiográfico, ahí dice que recuerda al implacable profesor de latín Mario Frías Infante. Entonces yo le mandé un mensaje y le puse: en aquella época ya tenía cierta intuición de que ibas a ser presidente. Por eso he sido implacable. Bueno, y hay una serie de cosas así que matizan los recuerdos de una vida de profesor, y también en la parte periodística ocurrían otras cosas, en fin, así. Bueno, he hablado ya, creo, como es Héctor, el anciano en la Ilíada, que hablaba mucho, tenía una voz más dulce que como es en latín, más dulce que la miel, miledulcius. No es el caso mío, pero sí ya bastante largo, y lo único que me queda es repetir mis agradecimientos al señor rector, con quien hemos sido colegas en el seminario San Jerónimo, que me enseñaba griego. Creo que está recordando él también una anécdota que hubo cuando había un colega nuestro, creo que era, que hablaba y decía, la palabra griega, en la cual él confundía un sonido, un fonema con otro. Me acuerdo qué palabra era. Era el discípulo, macetes. Exacto, algo así. Matete. Claro, y yo le escuché ya varias veces, y ya llegó un momento en que ya no pude contenerme y tuve que corregirle delante de todos. En fin, son cosas así. Muchísimas gracias, muchas gracias a todos los que han venido. No he comenzado diciendo nombres porque hubiera tenido que nombrar casi a 100 personas. Todavía estaría nombrando, entonces he preferido directamente a los amigos, que son todos amigos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bien, vamos a concluir este acto con las palabras del magnífico señor Rector Nacional de la Universidad Católica Boliviana San Pablo, Reverendo Padre José Fuentes Cano. Un saludo a las autoridades nacionales de la UCB, señora Rectora del C de La Paz, doctora
Jimena Pérez Arenas, doctora Yolanda Ferreira, directora académica de la sede, doctora Alejandra Echazú, directora del Departamento de Cultura y Arte, autoridades y docentes de la Universidad Católica Boliviana San Pablo, distinguido humanista, académico, traductor, docente, periodista, don Mario Frías Infante, como él ha dicho ya, además de antiguo colega de docencia en el Centro de Teología San Jerónimo, en el que he tenido la oportunidad, en múltiples oportunidades, de comprobar la sólida formación y la sabiduría, esa sabiduría que hemos escuchado, realmente conformada por la sabiduría de las obras clásicas de los griegos, esa sabiduría de don Mario. Yo, que también soy un aficionado, admirador, en algo también cultivador de la lengua griega, la familia de don Mario, su esposa, sus hijas, sus nietos, distinguidos miembros de la Academia Boliviana de la Lengua, colegas de la Universidad Mayor de San Andrés y amigos que nos acompañan en esta feliz ocasión. Dedicarse al estudio de las lenguas y de la literatura clásicas fue en el siglo XX una profesión admirable, destacada y respetada. Hoy, que estamos ya adentrados en el siglo XXI, nos parece una aventura para Quijotes. Y sin embargo es evidente que esta dedicación es más necesaria que nunca. Su importancia radica en esa labor que en realidad es inalcanzable: comprender las grandes interrogantes que tuvo y tiene el ser humano desde que fue consciente de su propia vida en el mundo. En realidad es la labor más loable del ser humano: pensar y expresar el pensamiento. La lengua es pensamiento expresado. Cultivar el conocimiento de la lengua es aprender a pensar de forma sólida, lógica, coherente. En un mundo tan ruidoso, tan superficial, de mensajes dispersos como el que estamos viviendo, necesitamos como nunca humanistas de la talla de don Mario Frías Infante, quien nos lega no solo su conocimiento, la insaciable labor de servicio a los demás, sino, y yo diría sobre todo, una sobresaliente ética de trabajo académico, la ética del esfuerzo, del trabajo hecho con tesón y paciencia, de la humildad y de ayudarnos a mirar el pasado, a conocer la historia, a conservar el patrimonio lingüístico y literario, que es lo que nos hace humanidad, porque nos ayuda a encontrar la verdad. Esa verdad que seguimos buscando apasionadamente a pesar del relativismo en el que nos movemos en nuestro tiempo. Gracias a personas como don Mario Frías Infante, aprendemos que la vida dedicada al conocimiento puede llevar a resultados extraordinarios, como sus traducciones del griego y del latín, sus textos de enseñanza, sus artículos y reflexiones. Don Mario ha enseñado a varias generaciones. Algunos de quienes fueron sus alumnos están hoy aquí y pueden con orgullo decir: me formó un humanista. Ojalá no sea de los últimos humanistas. Y como Universidad Católica estamos firmemente comprometidos de que no sea así, de que todos nuestros estudiantes sean humanistas y de que el saber en las diferentes disciplinas contribuya a la defensa de la dignidad humana y a construir un mundo con justicia. Agradezco al Departamento de Cultura y Arte, a Alejandra, a Libardo, a Rafael y a la señora Luz por impulsar este evento. Don Mario, muchas gracias. Eucharistos, por tanta entrega. Ahora que va a residir en Santa Cruz, deseamos que se lleve entre sus recuerdos de la paz este momento,
en el que con gratitud y admiración la Universidad Católica Boliviana San Pablo le rinde homenaje. Que Dios lo bendiga en esta nueva etapa de su vida y muchas gracias por haber puesto sus talentos, sus dones al servicio de todos nosotros. Gracias. Muchas gracias. Y cerramos este homenaje con una interpretación musical de la pianista Alessandra Crespo, preludio de Johann Sebastian Bach. Así finaliza este homenaje a don Mario Frías Infante. A nombre de las autoridades de la Universidad Católica Boliviana San Pablo, gracias por su gentil presencia. Tengan todos ustedes muy buenas tardes.